palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. El diputado Bala a los delincuentes denuncia que le pusieron bosta en la puerta de su casa. A Cristina, que la quisieron matar en la puerta de su casa, la pusieron presa. A quién o quienes cranearon el homicidio que falló, ni el celular les pidieron. Nadie es objeto de investigación por la autoría intelectual del magnicidio fallido. Por el scratch a expert, sí. A su turno, la jueza que recibe la denuncia del diputado Bala agrava el hecho y convierte la eventual contravención municipal en un delito federal. Incitación al odio. Me estás jodiendo. ¿No escuchó la jueza Arroyo Salgado a Milei insultar a periodistas y políticos? A expert llamar hija de puta a Florencia Kirchner? ¿A Caputo Chico prepotear a un diputado en los pasillos de la Cámara? ¿La incitación al odio es de quien lo denuncia? Detener a Alesia y no a Esper, ¿no es odio también? La acusada de colgar un pasacalle en la puerta del diputado Bala pasa la noche en el penal de Seiza, y la de hoy a la noche también. Hay un principio en la justicia penal, la proporcionalidad. Se supone que la pena debe guardar relación con el daño generado. En la justicia federal argentina la progresión se fue de mambo. Para que nos entendamos, sería menos democrático el mal olor en la puerta de la casa de Espert que la proscripción política de Cristina. La poesía no alcanza a decirlo todo, ni siquiera con sus silencios y alegorías. Si en ocasiones la naturaleza imita al arte, ¿qué está prenunciando, avisando, induciendo semejante nivel de arbitrariedad, de injusticia y de violencia? ¿Cuánto falta para eso? La caca ya no está en la puerta del sistema, entró a él, convirtió en una auténtica mierda a la justicia. La plaza y la palabra, voces y cantos, historia y futuro, lo que fue y será de las Madres de Plaza de Mayo. Los pañuelos ya no se pueden borrar nunca más de ningún lugar. Están en la cabeza de la gente, en el corazón, en los ojos. Hay 30.000 desaparecidos. La dictadura militar argentina destruyó la sociedad. La plaza y la palabra. Buenos mediodías, 1:08 de la tarde en la República Argentina. Hasta las 2 de la tarde estamos en vivo en la 530, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, la radio de Eve. Estamos en el capítulo 116 de La Plaza y la Palabra. ¿Cómo va, Luis? ¿Todo bien? Muy bien, acá andamos. ¿Sí? Estuve ¿Frío? chusmeando, preparado, se prende fuego el éter con los audios, con el programa. Y hoy tenemos mucha Eve, y por supuesto que eso prende fuego todo, ¿no? Que es lo que necesitamos un poco. Estamos en el 11 3200 0530, es el WhatsApp de la radio. Estamos en el streaming de la 530, por supuesto. Nos ven por YouTube, nos escuchan por la aplicación, por la antena, en fin. Por todos lados estamos con La Plaza y la Palabra.
Queremos recordarles que La Plaza y la Palabra tiene también sus redes sociales, así que después del programa subimos ahí todos los contenidos de cada edición, de cada emisión, así que nos pueden buscar en Facebook, es La Plaza y la Palabra AM530, y en Instagram, La Plaza y la Palabra, todo junto. Ahí tenemos todos los contenidos. Estamos como todos los domingos con el señor Sebastián Mochiola allí en los controles. Está Jessica Castro, ya otra vez en carrera después de una faringitis, en la producción. Lo mismo que Mariana Collante, como todos los domingos desde que arrancó este programa, trabajando en la producción. Así que, y todos ustedes del otro lado. Así que, ¿con qué empezamos, Luigi? Empezamos, como siempre, con los discursos con la plaza. De la plaza de este último jueves. Que fue la marcha 2463. Estuvo invitado un compañero de la casa, el periodista Jair Sibel. Él está todos los mediodías aquí con Felicitas Bonavita. Y también está los miércoles con un programa de su espacio también, con su revista Grito del Sur. Especialista en política internacional, y estuvo hablando en la plaza este jueves. Lo escuchamos. Bueno, ¿qué tal, compañeros, compañeras? Yo siempre digo que cuando vengo acá es como que me convoquen a la selección, ¿no? Directamente. Así que por más que ya vine, siempre es un orgullo inmenso y se me infla el pecho. Gramsci decía: lo viejo que no termina de morir, lo nuevo que no termina de nacer, y en ese periodo nacen los monstruos, ¿no? Estamos un poco en ese periodo, en la transición de un mundo unipolar nacido de la caída del muro de Berlín a un mundo multipolar que no sabemos cómo va a ser, pero que va dando sus primeros indicios. ¿Y por qué esta guerra, estos ataques ahora? Bueno, hay varias explicaciones, varias causas. Una que me parece muy importante tiene que ver con que Irán entró a los BRICS. No sé si todos ustedes lo saben, pero Irán se suma a el principal andamiaje del multilateralismo a nivel internacional, que son los BRICS. El segundo es que Irán venía negociando con Estados Unidos en una mesa de negociación sobre su plan nuclear, un plan que el propio Estados Unidos había abandonado. Y el tercero es que Netanyahu en Israel también tiene un serio quilombo interno, porque no sé si ustedes lo saben, pero en Israel las personas que son religiosas no van al ejército, ¿sí? Los que van al ejército son los laicos, los que van a ser carne de cañón de los designios de Netanyahu. Y Netanyahu tenía una interna muy grande porque estaba intentando enlistar a los religiosos. El sector ultraderechista amenazó con irse y Netanyahu, para congraciarlos, cumplió lo que siempre quisieron hacer, que es bombardear a Irán. ¿Y por qué Irán? Básicamente porque es una potencia económica, geopolítica, tecnológica y militar en Medio Oriente. El gobierno de Irán es un gobierno revolucionario, es un gobierno antimoderno, antioccidental, y es un gobierno antiimperialista. Y sumo un elemento más para complejizar, porque si acá tenemos internas, en Irán también tienen internas, ¿no? Capaz que es más fácil seguir la de acá que las de Irán, que son más lejanas, pero tienen una interna entre un sector más reformista, más proclive a charlar con Occidente y traer a que Estados Unidos mire el plan nuclear, y un sector más ortodoxo, más tradicional, y que tiene una mirada más estatista, que quizá nosotros la entenderíamos como más peronista, más de izquierda, ¿no? En ese sector más ortodoxo podríamos ponerlo a Ahmadinejad. ¿Se acuerdan de aquel líder amigo de Chávez, muy cercano a Latinoamérica? Y al presidente anterior, que murió cuando cayó su helicóptero en sospechosas circunstancias. En Irán hay elecciones, y el que ganó ahora es un reformista que dijo: muchachos, acá lo que hay que hacer es sentarse con Occidente, que vengan, que auditen nuestro plan nuclear, que vean que somos buena gente. Bueno, a este tipo lo llenaron de pepinazos en Teherán. Entonces es muy difícil para el pueblo iraní seguir respaldando a un tipo que intentó abrirse a Occidente mientras Occidente lo bombardea. Quiero dejar 2 o 3 cosas muy claras. Una: Irán no tiene armas nucleares. Irán enriquece uranio desde antes de la revolución, desde 1974, con fines civiles y para la generación de energía eléctrica. Para tener armas nucleares tenés que enriquecer uranio al 90%. El informe de Grossi, el argentino que está a cargo de la Agencia Internacional de Energía Atómica, hablaba del 60%. Irán no tiene armas nucleares. Irán acepta las auditorías de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y desde el 79, que triunfa la revolución, Irán jamás atacó a ningún país. De hecho, la guerra Irak-Irán es por un ataque de Irak a Irán. Del otro lado tenemos Israel. Israel sí tiene armas nucleares,
¿sí? Tiene un reactor que se llama Dimona, que es el centro del Negev, que está en la ciudad de Dimona, en un desierto, en donde está probado internacionalmente por su propia gente que desarrolla ojivas nucleares. Israel no permite las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, e Israel en el último año y medio bombardeó a 5 países: Líbano, Siria, la Franja de Gaza, donde está haciendo un genocidio, harto conocido, Yemen y ahora Irán. Acá hay un gran problema, que yo creo que es el fondo de la cuestión, que es la muerte del sistema mundo que heredamos desde la salida de la Segunda Guerra Mundial. Ahí estaba Yair Sibel, muy claro, con una información que no circula en los medios de comunicación hegemónicos, por supuesto. Hay una mirada uniforme respecto del conflicto del Medio Oriente, siempre a favor de Estados Unidos y de Israel, siempre demonizando a los pueblos y a las naciones árabes, siempre en la misma línea. Y en la Plaza de Mayo, por supuesto que también en la 530, en la radio, en la Marcha de las Madres, siempre hay un espacio para poder clarificar, para poner en duda esto, para avanzar con otra agenda, con otra información. Es muy importante realmente ese ejercicio de poner en blanco sobre negro estas cuestiones que, sobre todo en materia de política internacional, se conocen muy poco. Por supuesto, cuando uno lo lleva a la escala nacional, siempre hay más información para poder contrarrestar la hegemónica, y así todo se hace difícil, como por ejemplo también esto que planteábamos al comienzo del programa, la defensa de esta compañera que fue detenida por protestar en la puerta de la casa de Esper, y fue enviada, ayer se le negó la excarcelación y fue enviada al penal de Seiza. Estamos hablando de Alexia Abaigar, esta compañera que ha sido presuntamente identificada y responsabilizada por ese hecho de protesta en la puerta de la casa del diputado Esper, bajo cargos extravagantes como incitación al odio, ¿no? Porque si hubiera que meter preso a todos los que incitan al odio, el primero tiene que ser el presidente. Hoy leía, porque digamos acá se amalgama las palabras y la construcción del relato de los medios de comunicación hegemónicos, de las figuras de la presidencia, el odio del Poder Judicial, los servicios de inteligencia, digamos, todo eso está unido desde hace 4 días, que se produjo la detención de Alexia, en la construcción de un relato. Hoy, las cosas que leí hoy en los diarios, desde llamar una acción foquista, Wieniawski en Clarín de hoy decía que los delitos que se le imputan exceden lo tipificado en el Código Penal. O sea, si exceden el Código Penal, que es quien tipifica qué es delito y qué no sé de qué estamos hablando. Claro, no es delito. No es delito. Por exceso o por deficiencia de la acción, no hay delito. Bueno, barbaridades. Y yo creo que también es un problema que desde hace 4 días la construcción del relato, y solamente se refirió a Alexia y a su situación y a su detención, los medios hegemónicos. O sea, la política, la dirigencia tardó demasiado en salir. Sí. Bueno, hay una convocatoria para mañana a las 8 de la mañana en la puerta de tribunales, en Talcahuano 550, una conferencia de prensa que va a realizar el abogado de esta compañera de Alexia, Daniel Germanos, que está circulando bastante en redes, y aquí amplificamos y convocamos a la militancia, a todos quienes se sientan señalados por esta situación y en riesgo de algún modo, ¿no? Porque estos avances en este caso contra la compañera, es un cercenamiento más para la libertad de todos y de todas quienes ejercemos nuestros derechos a protestar contra esta situación, y que no podemos permitir que se naturalice, por ejemplo, los servicios de inteligencia infiltrados en organizaciones, en manifestaciones, en espacios universitarios. Se da en el marco de un DNU o de un decreto que faculta a la policía, por ejemplo, a detener sin orden judicial, a requisar
por ejemplo, los micros cuando van a las movilizaciones, y permite lo que observamos en los últimos tiempos en los peajes, la detención de micros, la policía subiendo con perros, dando lugar a situaciones extravagantes, como por ejemplo la otra vez de detener a un micro con pibes que iban de excursión al planetario, y que se vieron asustados por la irrupción de la policía con perros arriba del micro. Bien. La Plaza de Mayo el jueves siguió después de Jair Sibel, por supuesto, el cierre, como todos los jueves, estuvo a cargo de Carmen Arias, la presidenta de Madres, y vamos a verla y escucharla. Buenas tardes, compañeros. Bueno, primero les voy a contar algo que me emocionó mucho. A fin de la semana, Teresa Parodi recibió el premio Gardel. Y después, por eso desde acá le mandamos felicitaciones y un abrazo. Y después de mandarse un discurso político impresionante, con muchísimo cariño dijo que ese premio se lo dedicaba a ¿quién? A Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, por lo demás, ya sabemos cómo están las cosas. Lo único que vi esta semana, que hubo un poco más de salidas a las protestas de los gremios, de la gente del Garrahan, que es impresionante, es una vergüenza lo que le están haciendo, del Clínicas, del Posadas, de todos esos lugares donde estamos sufriendo todos, pero creo que ellos son los que más sufren, porque los están dejando sin trabajo y aparte a la gente sin tener la atención que debería tener. Así que, eso se tiene que agrandar, tenemos que salir más cantidad a la calle. Como dijo Demetrio, tenemos que ganar las elecciones de septiembre y octubre. Y yo, como también dijo Axel el otro día, yo quisiera que Milei se vaya antes. Pero por lo menos que en el 27 estemos seguros de que lo vamos a echar. Para eso hay que ir a votar todos, sin que se quede nadie en su casa. Hasta el jueves que viene. Muchas gracias. Ahí estaba Carmen Arias en la plaza, marcha 2463, a su lado, como siempre, Pina de Fiore, que no afloja nunca, ni siquiera con este frío. Pina, que es muy friolenta. Vos sabés que ella, incluso en verano, siempre garantiza que haya una campera para ella en la camioneta cuando van las madres. Al bajar siempre alguien tiene la... Y a pesar de este frío descomunal, ella no se intimida y va, por supuesto que va súper abrigada, pero no falta nunca. Y uno también naturaliza estas situaciones de las madres, pero tienen una edad muy avanzada ellas, y sin embargo no faltan nunca, y a la vez que nos mantiene vivos a nosotros como militantes y nos da mucha fuerza, a ellas también, ese ir a la plaza de todos los jueves a encontrarse con sus hijos y recrear esa marcha histórica que no se agota nunca, que ya tiene 2.463 ceremonias y que va por la 2.464 el jueves que viene. Luis, este martes que pasó, el 24, se cumplieron 40 años de un hecho muy importante en la historia de las madres, que tiene su contexto, su justificación, que fue la toma de la Casa de Gobierno por las madres de Plaza de Mayo. Estaba gobernando Alfonsín. Esto fue el 24 de junio de 1985. Ahora vamos a escucharla a Eve contando cómo fue este hecho, pero quería puntualizar algunas cuestiones. Pensemos, es el año en el que se está realizando el juicio a los comandantes de las 3 primeras juntas militares. No el juicio a las juntas, el juicio a los comandantes. Es el año en el que las madres están atravesando un proceso de discusión interna muy, muy grande. De hecho, esta toma implica o demuestra la gran participación de las madres del interior del país en el curso que iba a tomar la Asociación Madre de Plaza de Mayo. ¿Por qué? Las madres habían hecho su encuentro nacional en el mes de marzo, hacían 2 o 3 encuentros por año,
Y en ese encuentro de marzo, ellas resuelven, todas las filiales del interior reunidas, resuelven pedirle una entrevista a Alfonsín para plantearle cara a cara sus posiciones críticas, sus dudas sobre el juicio en curso, sobre lo que estaba pasando en la Argentina, los dos demonios, etcétera. Alfonsín se las concede y le pone fecha al gobierno de Alfonsín, le pone fecha para el 24 de junio del 85. Entonces las madres, días antes, vienen a Buenos Aires, una madre por cada una de las filiales, tienen también su encuentro para poder discutir lo que van a ir a plantearle a Alfonsín, terminar de definirlo, y van el 24, como habían sido convocadas. Cuando van a la puerta de la Casa de Gobierno, Luis Alfonsín no está. ¿Cómo que no está? Sí, se fue a un homenaje a Gardel, así que vamos a... Se cumplían 50 años de la muerte de Gardel. Exacto, ese día. Quiere decir que ahora se han cumplido 90 de la muerte de Gardel. Bueno, y ahí, esa es la razón por la cual las madres toman la Casa de Gobierno. Pero no me quiero adelantar a lo que cuenta Eve en este video que vamos a escuchar y ver a continuación. Las madres siempre nos gusta acordarnos de lo que hicimos, que el doctor Alfonsín nos citó a todas las madres del país, no solo las madres de la comisión, sino que vinieron madres representantes de todas las comisiones del país, y fuimos 24 madres a la Casa de Gobierno porque nos iba a atender, porque ya sonaba que iba a perdonar a los militares, ya había malas revueltas. Entonces, las madres fuimos y él no estaba. Todas las madres habían viajado del sur, del norte, un tremendo viaje. Y él se había ido porque había un homenaje a Gardel. Entonces nos quedamos heladas, los vamos a esperar. Dice, no, pero el homenaje va a ser tarde, así que dijo que se vayan, que no las puedo atender. Y nos pusimos muy enojadas. Resolvimos ahí nomás que íbamos a tomar la Casa de Gobierno, que nos íbamos a quedar hasta el otro día, hasta que nos atendiera. Y se armó medio un revuelo, y las madres decidimos quedarnos. Y nosotros dijimos, claro, se va a escuchar a Gardel porque Gardel está muerto y no le va a pedir nada. Y él ya sabe a qué venimos las madres. Así que nos quedamos 24 horas acompañadas por la población, nos trajeron mantas, abrigo, mate cocido calentito. La verdad que la pasamos requete acompañada con un lío bárbaro. Al otro día fue bastante desagradable porque tuvimos así como una respuesta de Alfonsín bastante mala. Nos atendieron 3 o 4 miembros del gabinete. Yo, como no quería que nos atiendan ellos, me puse de espalda, así que no le vi la cara a ninguno. Pero Alfonsín no nos atendió, porque él sabía que no nos podía responder lo que las madres le íbamos a pedir, porque ya habíamos oído que iba a perdonar a los asesinos. Obediencia debida y punto final. Ahí estaba Eve recordando ese hecho hace 40 años, la toma de la Casa de Gobierno por las madres de Plaza de Mayo. Claro, las madres van, le dice Alfonsín no está, dice bueno, nos vamos a quedar a esperarlo, pasan toda la noche, tienen esas muestras de solidaridad, generan un hecho político importante. Pensemos que está desarrollándose el juicio. Alfonsín es el paladín de los derechos humanos, así se presenta en la Argentina y en el mundo, y las madres de Plaza de Mayo, ni más ni menos, le toman la Casa de Gobierno en protesta al gobierno de Alfonsín. Al día siguiente, después de que están tantas horas allí, alguna salida hay que encontrarle. Bueno, les dicen a las madres, la va a recibir Eduardo Rabossi. Eduardo Rabossi era el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Alfonsín. No tenía en aquel momento rango de secretaría el área de Derechos Humanos, sino de subsecretaría, dependía del Ministerio del Interior. Y Eduardo Rabossi había sido un funcionario que las madres conocían muy bien de varios años antes. Había tenido una declaración un tiempo antes muy ofensiva para las madres de Plaza de Mayo. Había dicho algo así como: durante la dictadura, si a mí me hubieran secuestrado, yo hubiera querido tener una madre como Eve de Bonafini. Pero ahora es la peor de todas, dijo Rabossi. Entonces las madres dijeron, no nos puede, después de semejante hecho, no nos puede recibir Rabossi, que nos reciba Alfonsín. Bueno, Alfonsín tuvo que aceptar sacarlo a Rabossi y fue empate, ¿no? Porque no fue Alfonsín, pero tampoco fue Rabossi, fue el ministro del Interior, Antonio Trócoli, quien conversó finalmente, atendió a las madres, escucharon
Las madres, por supuesto, estaban muy enojadas, tanto es así que, como dijo Eve, ella en la entrevista está de espaldas. Había otras madres que podían hablar con Trócoli, y las fotos registran a Eve dada vuelta de espaldas ante Trócoli en disconformidad con esa situación. Nosotros venimos a ver a Alfonsín porque Alfonsín nos citó, y aparte porque implicó un esfuerzo y una movilización muy grande de todo el movimiento de madres para estar ese día en la Casa de Gobierno. Vinieron desde el interior para eso, nada más que para el encuentro con Alfonsín. Entonces entendían que era un destrato, que por supuesto no era una situación personal, no es que tenía un apuro y Alfonsín no podía, era una situación política, no le querían dar entidad a las madres de Plaza de Mayo con su reclamo, por eso les rebajaron el encuentro, bueno, y le salió caro a Alfonsín, la verdad, esa situación. Siempre impacta de las madres la palabra sostenida con el cuerpo, ¿no? Y la corporalidad de Eve dada vuelta o dándole la espalda a esa negativa de la reunión de Alfonsín, que pese a esto que contabas vos como contexto previo, ¿no? De la discusión al interior de las madres, de la realización del juicio a los comandantes de las 3 primeras juntas y demás, prefirió como orden de prioridades asistir a un homenaje por los 50 años de la muerte de Gardel y no recibir a las madres de Plaza de Mayo, en ese contexto del país y de los temas que venían a ser tratados y abordados con las madres, ¿no? Claro, pero poner el acento también en esto de las filiales, las madres del interior. ¿Por qué? Porque van a ser un elemento clave para la ruptura en madres que se da unos meses después, en enero del 86. Eve estaba acompañada ese día por las madres del interior. Venía dándole hacía años participación a las madres del interior para el curso que iba a tomar la Asociación Madre de Plaza de Mayo, contrariamente a lo que planteaban las madres de Capital, que eran las que finalmente terminaron separándose de madres y conformando la facción Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, ¿no? Ahí ya estaba contenido, y lo que son las cosas, hoy las madres del interior, las madres de las filiales, son las que también están con una participación muy importante en lo que va quedando de la Asociación Madre de Plaza de Mayo en términos físicos, concretos de madres, ¿no? Hay muy pocas madres, bueno, las madres de Mendoza, de Tucumán y de Mar del Plata siguen firmes junto con Carmen y Pina aquí en Buenos Aires, sosteniendo a Madres de Plaza de Mayo. Luis, tanda, me pasé, así que tanda y volvemos con La Plaza y la Palabra. La Plaza y la Palabra. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Materia pendiente. Un libro de Hernando Val sobre el trabajo municipal y los servicios públicos de calidad en la Argentina. Materia pendiente de Hernando Val. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. En un mundo donde el cambio climático es un desafío global, la provincia de Córdoba se compromete a liderar el camino hacia un futuro sostenible. El 1, 2 y 3 de julio en el Centro de Convenciones Córdoba, te esperamos en la primera Conferencia Climática Internacional. Un espacio para reflexionar sobre los desafíos del desarrollo sustentable y explorar soluciones innovadoras. Inscripciones abiertas en conferenciaclimática.cba.gov.ar. Invita Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Le hicieron la prueba y tiene SIDA, se lo diagnosticaron. ¿Viste? Te dije que tiene el bicho. Si el flaco vive de joda en joda. Los primeros casos fueron registrados en 1981. Desde ese momento, el mundo se conmocionó. Todos los ojos apuntaron a las personas con VIH. Pero nadie reparó en la otra pandemia que se gestaba en silencio.
Ni antes ni ahora se habla de la pandemia del odio. Igual, con su cuerpo, lo que quiera. Sí, pero pone en riesgo al otro. Al día de hoy, el estigma y la discriminación vulneran los derechos de las personas con VIH. Y además sigue siendo la primera barrera de prevención, el diagnóstico y el tratamiento. El VIH no mata. El estigma y la discriminación, sí. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos Eve. El fuego de las madres arde en la plaza y la palabra. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La Renga en la Plaza y la Palabra, esta banda emblemática y tan amigo de las madres. Que tanto, ¿no? Tiene que ver con la historia de las madres, ¿no? Muy amiga de las madres, ha hecho tanto por las madres de Plaza de Mayo La Renga, cuando no era tan conocida y cuando lo fue también, siempre bancando la lucha de las madres. Hay una anécdota genial, estábamos en la librería de las madres y era los días después del 20 de diciembre del 2001, antes de fin de año. Y estábamos por cerrar la librería, que cerrábamos siempre a las 10 de la noche más o menos, bajábamos la cortina, y ese día extrañamente, aunque no era tan infrecuente, a veces pasaba, Eve se había quedado, estaba esperando a alguien evidentemente, y entra Chizo, ¿no? Entra Chizo, por supuesto lo reconocimos y nos sorprendimos, porque estábamos ya con la cortina baja y golpea el vidrio para entrar, y entra Chizo. Dice, sí, yo tengo que ver a Eve. Bueno, pasaba por ahí, la puerta, entró, a los 10 minutos sale y se va, Chizo. Y nos quedamos con la duda, ¿qué pasó? ¿Viste? Pensábamos si venía a ofrecerles a las madres que participen en un video, si venía a pedirle un testimonio, grabarle un audio para una canción, algo. Sale Eve, dice, Eve, ¿qué pasó? Dice, no, son unos locos estos, quieren que hagamos un festival. Ellos tocan para liberar a todos los presos políticos gratis en la Plaza de Mayo ahora, la semana que viene. Imagínate, con el país como está estallado, va a ser un desastre ese recital, no podemos, le dijimos que no. Y ahí quedó la historia, la Renga corriendo por izquierda a Eve, Eve diciéndole que no a la Renga para esta locura. Cuando vino el bajista de la Renga a la Casa de las Madres cuando fue el 24 de marzo del año pasado, del 23, el primer 24 de marzo sin Eve, yo le pregunté al Tete si era verdad esta historia y me dijo que sí.
que fue verdad, que vinieron a hablar con él, me parece, y lo sacó cagando. Así que bueno, esta gran banda La Renga en La Plaza y la Palabra. Queríamos recordarles también cuál es el alias de la cuenta de las madres para los aportes, muy importante, porque así se sostiene la lucha de las madres, con la solidaridad del pueblo. La cuenta es amigos.madres.plaza, ese es el alias. Amigos.madres.plaza, ahí reciben las madres los aportes y son los que nos permiten tener la Casa de las Madres abierta todos los días, a pesar de tanto hostigamiento. Luis, ¿con qué seguimos? Seguimos con eso que veníamos diciendo, que se iba a prender fuego el éter, con unos audios de Eve que están recogidos a partir de una película del grupo de cine insurgente. Del grupo de cine insurgente, que anduvo mucho por la Casa de las Madres. Sí, en la universidad. En la universidad, la carrera de, exacto, de cine. Sí, sí. La película se llama La Resistencia y bueno, es una película del año 97, recoge la marcha, el discurso de Eve de la marcha de la Resistencia del año 97, marcha número 17. Sí, la 17ª. Sí, 17ª de la marcha de las madres. Y bueno, un año muy, muy, muy particular, muy convulsionado en la lucha contra el menemismo. De esos años habían surgido los piqueteros, previamente los fogoneros, después ya conocido como piqueteros, el movimiento piquetero, las organizaciones de desocupados, los MTD, los movimientos de trabajadores desocupados, crecían como hongos por todo el país, y las madres estaban muy cerca de esas experiencias, ¿no? Bien. De lucha. Vamos con el primer testimonio de esa película. Libertad a los compañeros que están presos por luchar. Esta plaza fue convocada para la libertad de todos los presos políticos del mundo, que en muchos lugares están enterrados en las mazmorras de los que se dicen democráticos y a veces son más dictadores que los dictadores. Pedimos desde aquí la libertad de todos los compañeros presos que en el mundo sufren en las cárceles por querer la libertad, por luchar por la justicia, por querer países más dignos y más justos y por querer una patria donde todos tengamos lo que nos corresponde, sobre todo trabajo digno, vivienda digna y un país donde sea para que todos tengamos el mismo lugar y que no se armen países para pocos. A los compañeros presos que están en las cárceles. Compañeros, esta plaza también fue convocada para pedir cárcel para los que provocan el hambre. La desocupación y el hambre también tienen responsables. No solamente los milicos matan, también los civiles, como Menem y Duhalde y toda su cría, que están matando de hambre a nuestro pueblo. La desocupación, la falta de trabajo es un crimen. La falta de trabajo es un crimen y alguien lo tiene que pagar. Hace más de 20 años no soñábamos ninguna de nosotras llegar a lo que hemos llegado hoy. Nuestros hijos, esos amados hijos que estarán peleando, van a saber en qué lugar, estarán levantando un fusil en qué guerrilla, estarán alfabetizando, van a saber en qué barrio, estarán luchando al lado de alguno que necesita, seguro. Cuando a veces uno ve un milagro o ve algo que nace nuevo, un nuevo revolucionario, una nueva esperanza,
un corte de ruta, un fogonero, uno que protesta, uno que grita. Seguro que son ellos. El camino de la revolución que ellos eligieron no era el más fácil. Nunca el camino revolucionario es el más fácil. Es el más difícil, pero el más hermoso. Las cosas fáciles nunca son lindas. Pasan rápido, se olvidan rápido. El camino que ellos eligieron es el que necesitamos nosotros recrear. Es ese mismo camino que nos tiene que iluminar. Es el que eligió el Che. Ellos nos tienen que inspirar. Impresionante. Año 1997, diciembre. Eve conmovida por la situación de los presos políticos. Ese año Eve y Eve Masia habían estado en Perú, en Lima, convocadas por el ejército, por el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Exacto, por el MRTA, que había tomado la embajada de Japón en la capital peruana, en reclamo por la situación de los presos políticos. Eve había estado en febrero para intentar mediar entre la guerrilla y el gobierno de Alberto Fujimori. No lo logró, ni siquiera fue recibida por el gobierno de Fujimori. Sí logró Eve que el desenlace se precipitara mientras Eve estaba allí, ¿no? Logró que se extendiera un poco más la toma. Apenas Eve se volvió con Eve Masia a Buenos Aires, después de dar cuenta de este fracaso y de la situación de los presos políticos en Perú, fueron todos asesinados a los pocos días, y por eso Eve estaba tan conmovida por el tema de los presos políticos, que también lo sabía en la Argentina, ¿no? El final del menemismo vino acompañado de una sucesión de prisiones, detenciones, procesamientos de un montón de luchadores que siempre los tenían ahí para disciplinar a un pueblo que estaba dando muestras de que eso no iba más. Bueno, tardaría unos años, ¿no? Hasta diciembre del 2001 en explotar eso que Eve venía denunciando con mucha fuerza en la plaza. Vamos a seguir porque no llegamos con todo lo que tenemos. Mis manos acunaron sueños, mis manos acunaron niños, mis manos acariciaron mucho, mis manos sembraron la tierra. Se vaciaron mis manos un día, se llenaron de horribles silencios, pero hoy en día mis puños cerrados devolvieron la fuerza y los sueños. Con mis manos escribo a mis hijos, con mis manos abrazo los días, con mis manos aprieto las otras que me tiende generosa la vida. Es un poema de Eve que aparece en la agenda 1998 de la Asociación. En esta 17 marcha de la Resistencia, en esta plaza, donde hace 20 años venimos todos los jueves, en esta marcha número 17, tenemos muchas cosas que decir. Pedimos por los presos, lo hicimos desde siempre. Estamos al lado de los compañeros que luchan, de los compañeros trabajadores desocupados, de los sin tierra, de los sin trabajo, de los marginados, de los pibes que comen de la basura. Pero hoy, a pocos días del secuestro de nuestras compañeras, de que se cumplan 20 años del secuestro de nuestras compañeras, quiero hablar de ellas. Cumplimos 20 años de plaza, el 30 de abril. Y ahora, entre el 8 y el 10, 20 años del secuestro de Azucena, de Mari y de Esther. Se habla siempre, presente. Se habla siempre del secuestro de las monjas, pero casi nadie quiere hablar del secuestro de las madres,
Parece que es demasiado pesado para la Marina cargar con esto, pero fueron ellos, Macera, Astiz y su cría, que secuestraron a nuestras compañeras. Y yo quiero hablarles de ellas. Es militar, hay que saltar, el que no salta es militar. Compañeros, yo quiero contarles un poco de ellas. No se llevaron a cualquier madre. No, compañeros, no eligieron al azar. Se llevaron a las 3 mejores madres, sin despreciar a ninguna. Mari Ponce, ella estaba en la lucha de la iglesia del tercer mundo. Tenía las cosas muy claras, nos hablaba siempre qué era lo que estaba haciendo, nos enseñaba un camino. Esther Balestrino de Cariaga vino huyendo de la dictadura de Paraguay. Era una mujer revolucionaria en el Paraguay que huyó del dictador de ahí y vino a la Argentina y cayó aquí con su familia y le secuestraron sus hijos, su hija y su yerno. Esther sabía mucho de política. Mari era bajita. Esther tenía un rostro, parecía duro. Era firme, delgada, morocha. Y le gustaba mucho hablar de política. Y la mayoría de nosotras no sabíamos nada de política, pero la escuchábamos con atención. Nos decía cuando íbamos a las reuniones de mucha gente o de muchos organismos, este es así, este es asá. Se daba cuenta de todo, conocía a todos los partidos, le conocía todas las mañas, nos enseñaba. Y Azucena, la que nos convocó a la plaza, regordeta, bajita, la recuerdo el primer día, pollera gris, pullover bordó, manga corta, brazos gruesos, firmes, fuertes. Venía de una familia peronista muy combativa, sabía muy claro qué era el sindicalismo. Ella había trabajado, había luchado dentro del sindicato. Ella también nos enseñaba a luchar. Eligió la plaza para nosotras. Eligió la plaza porque era el lugar que ella amaba. Dijo, vamos ahí y hagamos una carta. Nos llevaron las 3 mejores compañeras. No se llevaron a cualquiera. Entre el 8 y el 10 se van a cumplir 20 años de su secuestro. El secuestro de las monjas, de Alice, que venía siempre de vaquero azul y campera roja de nylon, y de Leoní, que era más seria, más callada, y de los compañeros, de los familiares. 20 años. Están más vivas que nunca y más presentes que nunca. Esas compañeras que nos marcaron un camino están hoy aquí, habitando esta plaza, señalándonos un camino que justamente es el de no claudicar y el de no callar, el de no negociar. Estas compañeras que eran tan claras nos decían, tenemos que ser claras en las consignas. Y les juro que aprendimos. Ahí estaba Eve en la película La Resistencia, del grupo de cine insurgente. Nos queda un bloque más, la escuchamos y ya volvemos. Este año a El Che lo hemos visto muchas veces. En este año se cumplieron 25 años del asesinato y la masacre de Trelew, 30 años del fusilamiento del Che y 20 años de las madres. Los compañeros que fueron masacrados en Trelew están más vivos que nunca, están más presentes que nunca. Nos inspira
el que seguimos creyendo, porque hasta ahora nadie nos mostró nada mejor, porque hasta ahora nadie nos dijo que otra cosa era mejor que lo que él quería. Solidaridad, amor, revolución, comprensión. Es el hambre y la desocupación. ¿Quién nos dice que estamos bien? Miren cómo vino Clinton a revisarnos las cuentas con la Hillary. Muy bien a los pibes que repudiaron. Muy bien a los que fueron a repudiar la presencia. Esto que nos ofrecen los políticos de turno no es lo que quería el Che, ni nuestros hijos, ni ninguno de los compañeros revolucionarios que nos inspiran en la lucha. Ellos nos mostraron otro camino, nos dijeron otro país es posible. Este suelo que amamos, este país que amamos con todas nuestras fuerzas, este tercer mundo hermoso, lleno de sangre de revolucionarios que la entregan para que nosotros vivamos. Nuestros hijos dieron su vida para que otros vivan. Aprendamos de ellos, compañeros, y empecemos a darnos para otros. En la plaza de cada jueves, de cada marcha de la resistencia, no están los que claudican, ni los que negocian, aunque vengan, no los contamos. Los que negocian no los queremos. Los que claudican y venden la sangre no son dignos de habitar esta plaza. La plaza es de los que luchan, de los que no entregan la sangre, las que no venden la sangre de los desaparecidos. Esta plaza está habitada por ellos. Esta plaza no es de los que se creen que es un poquito nada más pedir para que vengan todos. Que tenemos que ser democráticos porque si no es una mala imagen. La mala imagen la hacen los hijos de puta que nos dejan sin trabajo. No queremos mediocres. A todos los pibes, a todos los compañeros que creen que otro país es posible, les pido que estudien, que se preparen, que sean honestos, que no piensen en negociar ni así, porque se empieza por poco y se termina por mucho. Que piensen y que se eduquen y que se preparen y que se formen en buenos cuadros políticos, porque acá hay mucha mediocridad y no hay ejemplos y no tenemos casi en quién mirarnos. Pero por favor, miren al Che y miren a los 30.000 que nos mostraron un hermoso camino. Queridos hijos, cada vez los amamos más. Cada vez los necesitamos más, los necesitamos con todo nuestro corazón, los amamos, los queremos, los reivindicamos. ¡Viva la revolución de los pueblos latinoamericanos! Ahí estaba Eve, 1997, se encendió fuego nomás. Lo el dijimos. aire de la radio, lo avisamos. Gracias Eve, gracias madres, porque han pasado los años y ese mismo discurso está contenido en el último de las madres. Esa claridad, esa entrega, ese para nosotros no queremos nada, es todo para los demás, sigue estando. Así que nos encontramos todos y todas entonces el domingo aquí, pero el jueves en la plaza con las madres. Así es. Nos vamos con María Betania hasta el domingo que viene.